Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Buenos días, bienvenidos una vez más al Memorarte Fest 2020, primer Festival Internacional Digital de la Memoria y el Arte, que quiere hacer un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, organizado por la Asociación Migras y el Nodo Italia en apoyo a la Comisión de la Verdad, CED. Invitamos al público para disfrutar de nuestra programación virtual hasta el 31 de octubre, una sola vez al día, a las 11 de la mañana en Colombia y a las 6 de la tarde en Italia. Pueden seguir nuestra programación en las redes de Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal YouTube. El evento de este día tiene como título Desafíos para la Reconciliación. Y para hablarnos de los desafíos que Colombia enfrenta, para una reconciliación que nos permita vislumbrar un futuro sin violencia, la doctora Berta Lucía Fries responderá a la periodista Natalia Orozco. Berta Lucía Fries es víctima y una de las sobrevivientes a la bomba que el extinto grupo guerrillero de las FARC puso al Club El Nogal en el 2003, quedando 8 años incapacitada por este atentado. Hoy es una de las más reconocidas promotoras del perdón en Colombia. Ella es directora de Encuentros Transformadores entre Víctimas y Victimarios, ejemplo de reconciliación, consultora de empresas en procesos de transformación, politóloga y administradora de Universidad de los Andes, máster en Desarrollo Social CINDE Pedagógica y máster en Innovación de la Universidad de Massachusetts en Boston. Responsabilidad social en Harvard Kennedy School, conferencista nacional e internacional. Natalia Orozco es máster en Cooperación Humanitaria y máster en Ciencias Políticas, ambos títulos de especialización obtenidos en París. Directora y guionista de documentales, directora de reportajes periodísticos de investigación sobre temas internacionales y de derechos humanos, entre ellos Guantánamo, ¿hasta cuándo?, en el 2011, y Gitanos, Ciudadanos sin Patria, en el 2013. Directora y guionista del documental Benghazi, Más allá del Frente Armado, una coproducción entre Francia, México y Colombia. Ganadora del premio CPB a Mejor Trabajo para la Televisión del 2014. Ganadora 2 años del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2012 y en el 2010. Ha sido corresponsal de guerra en África y corresponsal en Europa y Estados Unidos. Natalia ha entrevistado a diferentes líderes y personajes del mundo. Es cofundadora del portal periodístico independiente Las Dos Orillas y fundadora de la iniciativa social Cine para Sanar. Desde el 2018 conduce el programa Fuerza Latina, con el que el canal público alemán DW rinde un homenaje a las mujeres. Entonces los dejamos con Berta Lucía Fries y Natalia Orozco. Buena visión y muchas gracias. Perfecto. Bueno, después de esta generosa introducción que nos hace Mónica desde Italia, desde Roma, yo tengo que comenzar primero agradeciendo la oportunidad de estar aquí, agradeciendo la maravillosa, digamos, posibilidad que nos da Berta de compartirnos su testimonio y sobre todo la maravillosa oportunidad de hablar de este tema tan importante para Colombia. Y dicho esto, Berta Mónica nos decía quién era Berta Lucía Fries, pero yo quiero que seas tú la que nos describa muy rápidamente quién era Berta Lucía Fries antes del atentado que las FARC hizo en el Club El Nogal y quién es Berta Lucía Fries hoy, después de más de 17 años de un trabajo interno tan profundo. Muchas gracias, Nata. Gracias, Mónica, por esta invitación y por esta iniciativa tan importante de Memor Art Fest que ustedes están haciendo en Europa. ¿Quién es Berta Lucía Fries? ¿Quién era Berta Lucía Fries antes del atentado de las FARC al Club del Nogal? Yo vengo del mundo de la consultoría organizacional. He venido trabajando durante casi 30 años procesos de cambio organizacionales y eso es a lo que me he dedicado. Fui una deportista de alto rendimiento y soy madre de un hijo. Yo creo que todo, cuando uno habla de los hijos, se le ilumina la cara. Lo más hermoso que me pudo haber pasado. Y estoy muy, muy bien casada y tengo que decirlo porque un hombre maravilloso que tuvo que soportarme
después del atentado de las FARC al Nogal, a mí me cayó una pared encima, pueden poner la slide 2, y me rompió la vértebra 3, 4, 5. Mi columna hizo esta operación y para los que no saben anatomía, que yo tuve que aprender anatomía, esta parte es la que conecta miembros superiores con los inferiores. Entonces mi marido, para volver a conectarme con la historia, mi marido fue el que tuvo que cuidarme, atenderme, bañarme, darme de comer, mover, todo. Entonces yo digo que soy la mejor bien casada del planeta porque he tenido un compañero y por eso yo digo que el matrimonio uno no sabe el compañero que uno tiene sino cuando le toca las malas. Berta, pero antes de seguir avanzando, cuéntame quién eres hoy. Si a ti hoy te preguntan o te tienes que presentar en un ascensor, en lo que dura que la subida o la bajada de un ascensor, tú hoy dices quién es Berta Lucía Frías. Soy una defensora de la reconciliación del país. Soy una defensora y una hacedora y una constructora de reparar y de sanar los corazones rotos de este país, los corazones de las víctimas que lo perdieron todo, que lo perdimos, desplazadas, que fueron violadas, eh, que perdieron sus miembros inferiores, que perdieron familiares y que han odiado como odié yo. Entonces, si a mí me dicen yo soy reparadora, es como si estuviera en un costurero cosiendo los pedazos o cuando la vajilla se quiebra, la vajilla que uno quiere que hay que pegar los pedazos, me siento que esa soy yo, una reparadora. Pero por otro lado, y quiero complementarte con esto, no reparo de cualquier manera, reparo en donde construyo no solamente con las víctimas, sino con el victimario. El victimario hay que repararle el corazón también. Vamos a ir allá poco a poco. Berta, la consultora, la deportista de alto nivel, vivió un episodio, un antes y después, algo que le partió la vida en dos y que la hace hoy ser esta reparadora, esta defensora de la esperanza y de la reconciliación. Muy rápidamente, Berta, ¿qué pasó? Un día que te cambió toda la vida. Cuéntanoslo muy rápido, por favor. Yo llego al club, el Club del Nogal era para mí muy importante, pues por mi trabajo. Consultora de empresas es un club empresarial en donde dicto conferencias, reuniones, etcétera. Pero además tenía ahí todo como en botica, hacía ejercicio, deportista. Entonces, yo todos los días hacía 3 horas de ejercicio, corría, trotaba. Entonces, listo, hice mi ejercicio, había acabado de bailar, pasé a hacer pesas y estaba hablando con una actriz de televisión, una gran amiga mía. Le dije, siéntate al lado y hacemos pesas. Estaba haciendo con las piernas esta operación, press de piernas. Y de pronto, ¿qué sucedió? Yo nunca supe porque yo no oí nada, sino que de pronto estaba, y voy a agacharme, estaba en una postura como agachada. Y yo dije, ¿qué pasó? Yo no comprendí qué había pasado. Y de pronto comienzo a sentir el silencio, a escuchar el silencio que es impresionante. Se escucha una cosa impresionante y una oscuridad grandísima. Yo no sabía qué pasaba. Pero como mis manos quedaron tocando el suelo, yo comienzo a sentir electricidad. Y yo le digo a mi vecina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Óyeme, y no me contestaba y no me contestaba. Y mi profesor de baile, que sabía que yo estaba ahí, decidió devolverse, no sabía que había sido una bomba, pensó que era la caldera, y él entra, porque sabía más o menos la estructura del sitio, y me oye que yo estoy gritando, mi nombre es Berta Lucía, aquí está Berta, porque como en televisión uno oye, hay, hay que acortar las frases.
Y yo comencé a decir, aquí está Berta, y él me toca la cabeza, me la siente llena de cositas, porque el espejo que yo tenía al frente, todo quedó aquí clavado como una metralleta. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, pues esa pared que cae encima de mí, nadie la puede quitar. Entonces tienen que buscar hacer, distintas personas intentan levantar en esa oscuridad y no se puede y pasa una hora y no pueden sacar ese monstruo que está encima de mí que me está bloqueando. Y de pronto alguien grita, hay que evacuar. En el piso 11 hay una piscina porque se iba a defondar. Ya los bomberos han llegado. Y en ese instante, Pedro dice, que es el que me está ayudando, mi profesor, dice, Bertica, ya venimos. Yo dije, no, 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 quédense que yo ayudo a mover esto. Ya habían quitado un pedacito, ya habían quitado esta parte que estaba bloqueada acá, que me rompió toda esta piel. Y entonces en ese instante comenzamos, para hacer el cuento muy corto, porque es la verdad muy largo, Sí, es comienzan muy a quitarme la parte de las piernas. Pedro piensa que yo estoy amputada, logro salir y lo primero que yo digo cuando salgo es, Pedro, mi zapato está allá abajo, que deje su zapato. Y yo, no, mi zapato, no me voy sin zapato. Es para decirles que yo estaba muy consciente de que iba a caminar en vidrios, pues encima de vidrios. Salgo, los vecinos de al frente del club me ofrecen acostarme en sus casas y yo digo, no, yo necesito llegar ya a una clínica. Yo estaba muy consciente. Yo no tenía sino un poquito de sangre en una rodilla, pero me dolía mucho el cuello. Y cuando llego a la clínica, lo primero que yo digo es, necesito un ortopedista. En mi mundo de consultoría de empresas, pues yo había aprendido mucho de que por una cámara oculta que habíamos dejado aparte de un trabajo que habíamos hecho con una clínica, cómo se demoraban las clínicas y dije, no, esta clínica se va a demorar 80 horas porque yo no tengo ni una gota de sangre y comencé a quejarme. Un ortopedista, llegó, le conté mi historia y es importante esto de que tenía electricidad para contarles a los que nos están oyendo, es el principio de la desconexión, ¿sí? Aquí comenzó ya la desconexión de mis brazos, mis piernas con esto. Yo entro a la clínica por un cuadro que es cuadriplegia. No iba a volver a moverme por ningún lado. Ese es el resultado de una bomba que las FARC, solo después del proceso de paz, reconoce que la ponen unos de sus militantes por razones que Berta, el tiempo es muy corto desafortunadamente, en estos espacios tan bonitos, uno le gustaría quedarse horas contigo, pero durante muchos años las FARC guardaron silencio, incluso algunos llegaron a negarlo. Eh, Mientras tú estabas enfrentando esa dificultad y ese desafío de pronto de imaginar que jamás en la vida ibas a volver a mover tus brazos y tus piernas, en el Club El Nogal se recogían los cuerpos de quienes perdieron la vida en esa bomba. ¿Cuántos fueron, Berta? Fueron 36 muertos, 198 heridos. Y las partes, porque algunas personas quedaron mutiladas de esa decisión de las FARC de manifestarse contra lo que ellos llaman una oligarquía verde. Y como el tema es los desafíos de la reconciliación, voy a saltarme, yo sé muchos detalles que son muy importantes, pero ¿qué pasa en una mujer que pudo haber quedado cuadruplégica para siempre por un acto de venganza de un grupo insurgente, para que 17 años después se haya convertido en uno de los rostros del perdón, de la reconciliación y de la esperanza en Colombia? ¿Cómo inicia ese camino? Bueno, yo la verdad que yo tengo que arrancar diciendo de que cuando yo abro mis ojos en la clínica y voy a inmediatamente brincar, uno dice, qué dicha, quedé viva, pero yo no sabía a qué precio había quedado viva. Y es para decirles que uno ama la vida. Pero después, al cabo de los días que me doy cuenta que no puedo mover sino 3 dedos, estos 3, no podía mover nada más y me doy cuenta
de que soy una inútil y de que yo había sido deportista de alto rendimiento y que no podía hacer esto, no podía levantar un brazo, no podía rascarme, no podía hacer esto, nada, nada es nada. Yo digo, ¿y por qué yo? ¿Yo por qué? ¿Yo qué hice? Y comienza mi cuestionamiento. Pero además de eso, me siento absolutamente peor porque mi hijo se gradúa de bachiller y cuando se gradúa de bachiller, y entonces ahora, ¿quién paga la universidad? Si habíamos quedado, habíamos perdido todo. Entonces, mi hijo tuvo que irse a cambiar pañales a Estados Unidos como indocumentado. Y yo le digo a mi marido que se vaya, él es profesor de Harvard en ese momento, digo, váyanse ustedes y yo me quedo sola y me quedo con una enfermera, muerta de la rabia, de la ira, odiando a las FARC. Le decía, ¿por qué lo hicieron? Pero además aprendo de que el 70% de las víctimas del Nogal son de, ganan salario mínimo. Entonces, Eran los trabajadores del Club del los Nogal, las trabajadores, personas de exactamente. oficios varios. Exacto, el ascensorista, la que limpia, el cocinero de la cocina, etcétera. Y entonces la rabia era peor. Y entonces en ese proceso terminó, pues mi cuerpo quedó tan destruido que la única opción que tenía era buscar tecnología externa y termino en Boston. Y en Boston odio, requete, odio a las FARC. Y lo tengo siempre que decir porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene, si están por la lucha de la pobreza y la lucha de hacer las cosas distinto y mejorar el país, por qué recurren a las armas? Ahí ya la violencia. Pasan así fácilmente 8 años y medio, que es mi recuperación, no solamente en caminar, sino que yo tengo un post-estrés trauma terrible. Yo cuando me dictaminan, a los 4 años después de la bomba, me dictaminan esto en Estados Unidos, eh, me dicen que yo, pues estoy en Boston, en la meca del conocimiento, me dicen, usted está en el nivel más alto de un paciente de guerra. Y así fue. Yo no sabía que eso era ese nivel. Cuando yo y entro en tratamiento, para hacer el cuento muy corto, vuelvo a Colombia, pero yo ya cuando me dejan, porque yo no podía estar sola ni un minuto, yo tenía que andar con Nana. Cuando yo puedo venir a Colombia, me comienzo a reunir con víctimas y más rabia me da. Pero después yo decido no solamente reunirme con víctimas, sino que entiendo que hay reinsertados y pido que me presenten a los reinsertados. Voy a interrumpirte ahí porque lo que puedo intuir es que empieza una búsqueda de la respuesta a eso que venías preguntándote, ¿por qué lo hicieron? Y para quienes nos están viendo y el público europeo, yo creo que tienen una idea que no es equivocada, que en Colombia existen unas diferencias económicas abismales que no justifican la violencia, pero que la pueden explicar de alguna manera, que explican por qué algunas personas tomaron las armas y una vez más no lo justifican, pero lo explican. Berta, el odio que tú sentías era un odio, ese odio que las FARC describen como un odio de clase, era un odio por la realidad, era un odio por la vida, era un odio por tu suerte. Y te lo pregunto para que podamos entender el proceso. Sí, era un odio primero por las FARC. Yo soy politóloga, pues para que el público también sepa de que yo el tema de la política ha estado siempre en mi cabeza, en mi sentir, aunque yo soy administradora también. Y entonces era un odio porque desde la política yo decía, así no se pueden hacer las cosas, las transformaciones en un país, número uno. Un odio porque, ¿por qué un grupo político que dice que está haciendo lo que está haciendo por el país está, no el caso del Nogal específicamente, pero atacan campesinos, o sea, el sector desposeído, y aquí caen ese 70% de la población más, digamos, de dificultades. Entonces yo decía, no se lo merecían tampoco. Un odio, pues por mi situación. Yo pierdo todo, mi familia pierde todo. Nosotros tenemos Cuando que ver dices pierde todo. todo, porque los
los tratamientos médicos y todo eran de unos costos altísimos, me imagino. Altísimos, pero además yo tenía que hacer 6 horas diarias de fisioterapia. 6. Y eso vale una plata y estoy en Estados Unidos, ¿sí? Claro, Pero además tengo que hacer todo un tratamiento de postestrés que era todos los días de la vida. Y claro. eso vale otra plata. Entonces, como yo digo, ustedes véanme mis ojos y mi boca, entonces aquí tienen las ventanas de mi casa, de mi ex casa, la boca es la entrada, porque para poder levantar este cuerpo y dejarlo moviendo tuvimos que vender todo. Entonces, si a mí me dicen que es que usted tiene plata, no, no tengo plata. Y si me van a prestar, buenísimo. Y si me van a regalar, buenísimo. Entonces, yo odio porque yo digo, yo, yo iba bien. No era una millonaria, pero yo lo único que teníamos, mi familia, era un marido investigador, estudioso, profesor de una super universidad, que no son los que ganan un pocotón de plata, consultora, tampoco uno gana super la plata, pero éramos profesionales. Él un PhD, yo con 2 másters, 2 carreras y ahora en la olla sin un peso. Y a mí pues me queda en este momento imposible no pensar, imaginando el dolor, la frustración, el desconcierto tuyo, de tantas víctimas que ha dejado esta guerra, 8 millones de víctimas que han dejado las acciones de los FARC, de las FARC, de los paramilitares, pero hay que decirlo, de los militares, de la policía y de algunas élites que han incitado a la violencia. Víctimas que no perdieron nada porque simplemente no tenían nada. Y hago simplemente este paréntesis para pensar en ellas, en esas mujeres que Berta y yo hemos conocido en el Caquetá, en el Putumayo, en el Tambo, en tantos rincones del Cauca, que no tienen, no tuvieron y quizás no tendrán ni siquiera para enterarse que tienen un estrés postraumático. Berta, pero vuelvo a ti para decir, entonces tú estás con ese sentimiento de odio, ¿y qué pasa? Entonces llegas a Colombia consciente de tu casi que paraplegia, que iba en un proceso de recuperación, de tu estrés postraumático, y dices, quiero reunirme no solo con víctimas, sino con victimarios. ¿Qué buscabas en ese momento? Yo quería entender, yo vengo del mundo de la investigación y yo quería entender y comencé a encontrarme con ex reinsertados, helenos, paras, FARC, y a todos, nunca dije que yo era víctima, a todos les pregunté qué le diría a una víctima. Y todos, de 400 que entrevisté y con los que reuní, hice grupos, encuentros, le llamo yo, encuentros transformadores. Todos me decían, yo le pediría perdón a mis víctimas. Y eso fue para mí lo mejor que me pudo haber pasado. Fue como si hubieran puesto curitas en todo el corazón. Y entonces, pero a cambio de qué, de que también escuchen mi historia. Y eso fue clave, porque cuando ellos me comienzan a contar la historia de que están en la mitad de la nada, no tienen nada, sus madres, cabezas de familia, tienen 8 hermanos, ¿sí? Y que la única alternativa que encontraron era enfilarse con alguno de estos grupos, entonces mi corazón hace clic y yo digo, ellos también son víctimas. Y a partir de ahí yo escribo algo que se llama reconciliación. Ahora, ¿por qué lo escribo? Porque es que yo comienzo a ver, en ese instante no se estaba hablando de paz ni nada, pero yo digo, no, tenemos que tender puentes y ahora tenemos que buscar esas soluciones que son de fondo con este tema de la pobreza y de esta crisis de los vulnerables que tenemos en el país. Y ahí es donde me voy metiendo y ahí aparece el entorno de la paz, el acuerdo de paz. Pero yo ya ahí en ese instante, yo había ya hecho Ya has mi... recogido un proceso. A mí me parece muy importante subrayar, Berta, lo que sucede en el corazón, en el alma de un ser humano que ha sido afectado por la guerra y decide por un instante hacer ese difícil ejercicio de escuchar al otro y ponerse en la situación del otro. Y cuando uno encuentra que esa persona que ha cometido muchas veces actos de crueldad horribles, injustificables, también ha sido víctima de otros actos, algo sucede dentro de uno. Llega el acuerdo de paz y con ese proceso de conciencia tan difícil, tan complejo, inicias tú desde Bogotá a mirar
que Colombia quizás podría terminar con 50 o más de 50 años de conflicto armado. ¿Qué pasa? Sí, resulta que yo tengo en ese instante dos sombreros. Un sombrero que es el de denunciar lo que pasó en el Club del Nogal, investigar, y entonces yo sé que ese es un foco importante y se los dejo solamente al público para que entiendan por qué es importante el Nogal. Uno, porque fue el atentado terrorista más grande de las FARC a la capital y al país. Eso es clave. Dos, porque estaban todos dentro de la película. Ahí, todos los actores estaban jugando. Las FARC, AUC, el Estado, terceros que ustedes ni se imaginan y las víctimas. Listo. Entonces, esa es una parte de la película. Y la segunda, cuando entra todo el acuerdo de paz, yo digo, definitivamente, no quiero que a nadie le pase lo que a mí me pasó. Y me vuelvo la más defensora de este acuerdo. Pero no porque ajá, como dicen en la costa, sino porque me meto, me leo las 330 y pico de páginas, me las estudio, yo soy muy buena estudiante y digo, este acuerdo me gusta. La verdad que además veo que los generales, dos generales claves, tres generales los llevan allá, lo validan. Digo, si validan esto los generales, entonces tiene que ser una razón muy poderosa. Y comienzo a defenderlo, defender el acuerdo. Pasa el plebiscito, lo perdemos y pero mientras tanto, como ya he hecho tanta bulla en el país y he pedido a las FARC, señores FARC, díganme por qué pusieron la bomba en el Nogel y a quién iba dirigida, porque no iba a Berta Lucía Fríes, ni al mesero, al cocinero. Y las FARC ya han escuchado mil horas seguramente y que estoy defendiendo el acuerdo de paz, me invitan en noviembre 2, va a ser en un mes, me invitan a refrendar ese acuerdo que hubo que volver a cambiarle algunas cosas. Mientras tanto, Berta, antes de que avances, quiero que le cuentes a la audiencia, a las personas que nos están viendo, qué significaba para una mujer de un mundo privilegiado, independiente de las causas o de la realidad que estabas viviendo en ese momento, del Club al Nogal, que sabemos que hay gente muy buena, pero también pues está, digamos, la élite antipática, que no nos gusta mucho de Colombia, ¿qué representaba ser la defensora de un acuerdo de paz en ese mundo, que era, sin duda, quizás antiproceso de paz, seguro admiradores del expresidente Álvaro Uribe y que de pronto eran quienes seguían sus preceptos y su movimiento del no? Entonces, cuénteme cuál era el costo para usted como víctima y como mujer y como representante de una élite colombiana, de alguna manera. Víctima, mujer y representante. Muy buena la pregunta porque uno, ser víctima en este país, lo que yo viví al principio es que ser víctima es señalado con el dedo este acusador, no sea cansona, no hable de ser víctima, qué pereza. A uno lo escuchan el primer día que es víctima, cuando le cayó la pared de encima, después se olvidan de uno y lo echan al tarro de la basura. Hablas de se olvidan quién, las instituciones del Estado. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo se olvida que uno es víctima, ¿sí? Ya uno no vuelve a ser víctima y puede estar uno tirado en una cama y deja de ser víctima. Dos, por estar yo hablando del Nogal y por estar pidiendo la verdad, que eso es un tema clave que las víctimas siempre pedimos, y por estar exigiendo, dígame señores FARC, dígame señores Estado, ¿por qué ustedes sabían que iban a colocar la bomba? ¿Por qué la dejaron colocar? Entonces me meto con el Estado y además digo, señora ministra, hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿usted por qué dormía en el club en época de conmoción interior y nos expuso a nosotros? ¿Sí? ¿Por qué usted, ministro Londoño, y hacía reuniones en el club en plena conmoción interior y nos expuso a nosotros como población civil, que quedamos atrapados allá adentro? ¿Por qué expusieron a las embarazadas, a los niños, a los deportistas de ese club?
Entonces comienzo a hacer una piedra en el zapato. Y al ser una piedra en el zapato, pues claro, y no importa que yo sea socia del club, entonces me comenzaron a señalar y comenzaron a hacer como usted no hace parte de la familia simpática, sino usted más bien quédese calladita y no le hablamos a usted. Y además, mujer. Pero además, mujer, te voy a interrumpir ahí porque es importante volver a decir, digamos que en los empresarios, en los líderes intelectuales de Colombia hay gente muy buena, muy comprometida con la paz. Pero también había esta élite indolente o en ocasiones ni siquiera indolente, sino ignorante, que no entendían ni sabían lo que estaban viviendo nuestros campesinos, el desangre de las zonas rurales de Colombia. Tú empiezas a descubrir esa realidad, pero ¿cómo llegas a esa verdad? A que la responsabilidad de lo que sucedió en el Club del Nogal, sin duda la encabezan las FARC, pero la alimentaron entes del Estado, la alimentó grupos paramilitares. Cuéntanos cómo llegas a esa verdad. Bueno, entonces continúo con algo en donde yo termino con el tema del plebiscito. Al mes siguiente, a mí me llaman las FARC y me dicen, queremos que usted venga a La Habana. Y yo digo, ¿yo por qué? Y entonces me dicen, porque usted ha venido hablando y defendiendo la paz. Y le digo, yo voy con una condición. Me dicen, la verdad, ¿a quién iba dirigida la bomba? Piden perdón a las víctimas. Me dijeron, venga, listo. Y así fue. Yo me embarqué, eso fue un fin de semana, yo había llegado reciente de Estados Unidos y el viernes y el domingo ya estaba en La Habana. No tenía ni siquiera dónde dormir. Y es ahí en donde yo me reúno con las FARC y comienzo a entender y me dicen la primera verdad, las razones. Y yo me quedo callada y mi compromiso es, yo no voy a decir nada porque ustedes son los que van a decir la verdad. A mí no me corresponde decir la verdad, es a ustedes. Y ustedes van a hacer algo que yo llamé en este instante reconciliación con valores. Vamos a construir los valores y los comportamientos para la reconciliación. FARC y las víctimas del hogar. ¿Por qué sentías tú que era importante reconciliar en ese momento? Porque yo fui aprendiendo en el camino. Primero creo que fue intuitivo y hoy en día ya lo puedo conceptualizar. Primero porque no hay nada más tensionante que tener dos polos, que es lo que estamos viendo en el país hoy en día, una polarización. El uno jala para aquí, el otro jala por acá, y el otro jala por acá, y el otro jala por acá, y dentro de la misma izquierda cada uno se jala su pita y dentro de la derecha también. Entonces yo decía, ¿qué tan bueno es que ahora busquemos puntos de unión conjuntamente? 2, 3 puntos de unión y con eso comencemos a construir un diálogo distinto y un diálogo entre víctimas y entre las FARC. Y en ese instante, cuando yo me reúno y almuerzo con Timo allá en La Habana. Para quienes no saben, Timo León Jiménez era entonces comandante de las FARC después de la muerte de Alfonso Cano y es hoy el jefe del partido político FARC. Gracias. Pero me reúno con otros integrantes del partido FARC en ese instante que estaban negociando en La Habana y llego a dejar las piezas de un acuerdo entre víctimas y las víctimas del Nogal y las FARC. Es ahí donde se comienza a elaborar el primer acuerdo del único grupo de víctimas a nivel nacional que se ha dado con las FARC, de 7 puntos. Y podemos ver la slide 3. Entonces, ahí es donde yo me doy a la tarea de decir, tenemos que hacer algo distinto. La número 3, esa. Tenemos que realmente hacer un trabajo en donde unamos esfuerzos para comenzar a hablar de una manera distinta en este país, porque no merecemos otra guerra. Te voy a interrumpir porque te estamos viendo en este momento sentada con Carlos Antonio Lozada, uno de los líderes, incluso los líderes militares
de las FARC, un gran estratega militar, que fue un militante urbano, pero que también estuvo en la guerra. Tenemos al lado de él, ¿qué te hacía creerle? ¿Qué te hacía pensar que ese deseo de ellos de pedir perdón y decir la verdad era sincero? Yo te voy a decir que yo al principio tenía muchas dudas. Cuando yo llegué a La Habana, y tengo que siempre contar esta anécdota, yo nunca hablé de lo que pasó en el hogar al principio. Yo dije, voy a hacer el laboratorio de lo que yo he venido haciendo en mi vida, en el proceso organizacional. Es tender puentes y crear ambientes seguros en donde la gente se sienta cómoda. Yo no llegué diciendo, usted triple hijo de Julia, usted por qué, no. Y ellos se acordarán de mí y siempre se han acordado. Me senté, hablé, me mostraron la casa, en los cultivos de no sé qué, hablamos de lo divino, lo humano, del perro que estaba ahí, me hicieron cafecito, etc. Todo funcionó como si fuéramos, comillas, amigos. Pero ¿qué pasaba por dentro, Berta? ¿Qué siente uno No, cuando mira a los ojos? yo estaba muy tranquila y yo siempre tengo que decir esto, yo creo que les temblaban más las manos y los cuerpos a ellos que a mí. Yo estaba muy tranquila, pero aprendí que es clave tener este espacio de tranquilidad y les di tranquilidad a ellos y ahí tuve unas verdades muy importantes que recibí. Entonces, cuando en ese primer encuentro, Iván Márquez es con el que yo hago el primer acuerdo y me delegan a Carlos Lozada, que es Qué el de la... paradójico. Iván Márquez, para nuestra audiencia, porque tenemos que ser conscientes, Berta, que no todos son colombianos. Iván Márquez fue quien lideró por parte de las FARC los diálogos por parte del gobierno. Era un hombre absolutamente excepcional que se llama Humberto de la Calle Lombana. Iván Márquez era, digamos, el que de alguna manera tenía la última palabra, aunque en las FARC desde la guerra y en la cuestión de la paz todo era consensuado. Iván Márquez es uno de los hombres que hoy está liderando las disidencias de las FARC, rearmándose de una manera misteriosa y brutal y reclutando para la guerra menores de edad. Es lo que dicen las noticias. Y ese fue el primer contacto y el primer, digamos, facilitador del acuerdo, Berta. Adelante. Y cuando él me delega a Carlos Lozada, que es el de la foto de la número 3, es cuando yo le digo a Iván, pero ¿por qué? Ya hemos adelantado tú y yo, ahora ¿por qué me tienes que delegar a Carlos? Y además, pues yo googleé a Carlos, me doy cuenta que él manejaba la guerrilla urbana y dije, ay, qué pereza, este señor seguramente fue el que puso la bomba en el hogar. Entonces terminé aburrida, pero comencé mi relación, pero además le dije a Carlos, yo trabajé mucho tiempo con Iván Márquez, ahora le va a tocar ponerse a trabajar conmigo y yo no me siento a hablar ni a avanzar un pelo hasta que yo no sepa quién eres tú. Yo vengo de la costa, yo tuteo, a mí siempre mi mamá me regaña cuando yo tuteo a todo el mundo y entonces, bueno, yo tengo que decirlo acá porque yo tuteo a todo el mundo y entonces ustedes me van a decir, ¿usted tuteaba a las FARC? No, es que yo tuteo a todo el mundo. Entonces, entra Carlos Lozada y ¿dónde me dio confianza? Cuando yo le dije, Carlos, ahora vamos a tener que hacer el encuentro con las víctimas de Río Claro. Y él estaba embarazado, como digo yo. Y le dije, el día 28 de marzo vamos a hacer el encuentro. Me dijo, uy, ese es el día que me nace mi hija. Me dijo, pero listo, en esos días va a nacer la niña, pero listo, para mí es prioridad hacer este encuentro con ustedes. Ese momento fue clave, porque me dio la idea de que él sí le interesaba poner la cara ante las víctimas. Entonces, ahí Berta, te hago una pregunta que se hacen muchos colombianos que viven en Colombia y están afuera de Colombia. Cuando uno los mira a ellos a los ojos, yo tengo mi respuesta, pero la tuya. ¿Uno ve sinceridad o están también tratando de limpiar sus conciencias para poder vivir lo que les queda de vida consigo mismos?
Yo diría que esto ha sido un proceso. Yo vengo de hacer encuentros. Berta, se nos fue tu voz, se nos fue tu audio. Creo que cerraste el micrófono. ¿Aló? Ahora, volviste. Yo diría que es un proceso. Yo vengo a hacer encuentros transformadores, así lo llamo a nivel organizacional, pero yo tengo que decir que ha sido para ellos un proceso. Yo creo que hoy en día, yo ya llevo con ellos trabajando con las FARC, haciendo encuentros entre víctimas y victimarios. Y eso no es que uno llegue y los siente el mismo día a la misma hora, no. Hay que sentarlos primero y trabajar con víctimas y hay que sentarse también con las FARC. Lo que yo aprendo, y digamos que en esa evolución, seguramente al principio podrían estar diciendo un perdón, no me consta, porque yo sentí el primer perdón que se dieron a las víctimas del hogar, lo sentí de corazón. Todos terminamos abrazados, llorando, construyendo valores y comportamientos para la reconciliación, y fue como una magia increíble. Pero ya después de estar dirigiendo estos encuentros, y de que siempre tengo que hacerlos con las FARC o con las AUC, yo tengo que decir que hay una evolución. Entonces puedo ir contando historias. Por ejemplo, hace 2 semanas tuve la posibilidad, llevaba trabajando con un grupo de desplazados eh, del país que llegaron a Soacha, y ese grupo fue victimizado por las FARC. Y ese grupo, la mayoría, eh, fueron desplazados porque hubo reclutamiento infantil y temían a ese reclutamiento. Entonces salieron de esas zonas, de distintas zonas del país, y llegaron a Soacha. Cuando yo preparo a las víctimas, yo hago unas fichas, etcétera, conocemos las historias de cada uno. Ahora vamos y se las contamos a las FARC, en este caso, Timo, pero les tengo que decir al público que me está escuchando que yo a Timo, Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC EP, máximo dirigente, yo desde que conocí a Timo le digo Timo. Entonces, yo le dije, cuando fui a preparar a Timo, le dije, Timo, aquí esta es una realidad. Aquí tenemos este número de personas de que fueron desplazadas por esta razón, porque las iban ustedes a reclutar. Yo te pido de que esto no vaya a, cuando te encuentres con las víctimas, que no se vaya a decir que ustedes no reclutaban, porque eso es algo que enseguida va a afectar la relación con las víctimas. Hemos trabajado mucho con las víctimas para que se sienten con ustedes. Hicimos una conversación absolutamente deliciosa con las FARC, muy rica. Y yo creo que yo tengo que decir que a los pocos días Timo lanzó al país diciendo fuimos responsables, no porque fuera una política y que no podían controlar, ¿sí? Digamos, un grupo tan grande de militares, de farianos, y que se les salió de las manos. Ese grupo, digamos, esa política de Marquetalia, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero mostrar es cómo evoluciona también la persona. Al principio, a mí, por ejemplo, alguien me llamó ese día que Timo dijo lo que dijo y me dijo, oye, pero ¿por qué no han podido haberlo dicho hace meses atrás? Y yo le contesté, es que los procesos humanos son así. Sí, hay un proceso. Y Berta, termino algo que quiero decirle para el público. Más de uno de ustedes ha intentado hacer 1000 dietas o quitarse el cigarrillo. Y esto es un proceso. ¿Cuánto se demora? Igual, voy a compararlo. ¿Cuánto se va a demorar la FARC en decir algunas verdades que les cuesta? Es igual, porque los procesos son humanos. Y no quiere decir que es que les esté limpiando las culpas. Es que yo he aprendido en mi proceso de trabajo con la gente que la gente tiene que ir evolucionando. Es como subir una montaña. Hay que preparar a la gente, tanto a las FARC como a las víctimas, para que ellos vayan
entendiendo por qué es importante, por un lado de las FARC decir la verdad y por las víctimas encontrarse con las FARC para que les digan la verdad. Y estos, las víctimas, para quitarse una serie de monstruos que tienen en la cabeza frente a las FARC o a las AUC. ¿Verdad? Yo te interrumpo porque cuando te pregunto por qué creerles a las FARC o por qué creerles a los paramilitares que se han desmovilizado y que han estado contigo también en estos encuentros, me parece importante decir que es complejo hablar de las FARC. Yo personalmente sentí y entendí que ellos cada uno eran un mundo y era absolutamente distinto lo que veía en los ojos de Iván Márquez a lo que veía en los ojos de Rodrigo Londoño, y simplemente este es un paréntesis para decir que en los desafíos de la reconciliación, de lo primero que tenemos que liberarnos es de las generalizaciones, que en la guerra son muy complejas. Las FARC, no sé si tú estás de acuerdo, son un grupo humano con unas diferencias entre ellos tan grandes como las que podemos tener nosotros y toda la audiencia que nos está viendo. Berta, pero como los desafíos de la reconciliación son o es el tema fundamental de este encuentro, en el cual ya solo nos quedan 10 o 15 minutos, en ese momento que tú ya te has sentado con ellos, que has hablado con las víctimas, que has hablado con Rodrigo Londoño, con Iván Márquez, con Carlos Antonio Lozada, ¿cuál sentías que era el gran desafío? Primero, el gran desafío, yo creo que yo lo veo sistémico. Para mí el desafío era en doble vida. Uno, que voy a volver mi mano derecha, FARC, es que ustedes, señores, realmente dijeran la verdad, pero además cuando pidieran el perdón lo dijeran de corazón. Que no fuera una palabra ahí solamente perdón y se acabó. Y eso para mí me parecía absolutamente fundamental, que ellos pudieran hacer ese switch de que no era dar el perdón porque sí, sino sí. Esto es una de las cosas que le dices en este momento, por ejemplo, a Timo León Jiménez. Esta foto es impresionante porque te vemos a ti, pues, frente a frente con el que ahora es el líder de un grupo que en ese entonces casi te dejó parapléjica. Adelante, perdón la interrupción. Sí, entonces ese es uno de los desafíos, que ellos realmente en cada encuentro que hagan con las víctimas, hagan ese switch en su mente, en su corazón y en su hacer. Y decir, oiga, mire lo que hicimos, mire lo que hicimos. Entonces, para mí eso es fundamental. Y el otro switch es acá con las víctimas. Entonces, si estas víctimas las preparamos de tal manera de que puedan dialogar y decirle todo lo que sienten y de la manera adecuada, porque no es a los gritos, ni es con ganas de pegarles ni de matarlos. Y yo los entiendo porque yo pasé por ahí. Entonces, eso es clave. Esos han sido mis desafíos. Y tengo un desafío que puedo ir mostrando. Vamos al slide 23, que pasó hace 2 semanas, el 23. Este es un caso impresionante. Este es un muchacho de 10 años que recibe un tiro y le da la vuelta por varias partes de la cabeza ese tiro. Se la deforma, como ustedes se dan cuenta. La han hecho, hoy en día ya es una persona que tiene, va para cerca de los 40 años. Y esta persona, cuando yo lo recibo en uno de los encuentros, es desplazado por la violencia. Él odia a las FARC. Lo odia y tiene la razón. Es más, hay una anécdota. Él me dice, cuando yo voy a coger un bus, a mí no, nadie me monta en el bus por mi cara que está desfigurada. No me paran los buses. Entonces, cuando yo me encuentro con Timo y le digo, Timo, tenemos este caso, ¿cómo lo vas a manejar? Y lo que quiere esta víctima es que le digan la verdad de por qué le mandaron a pegar ese tiro. ¿Y quién lo mandó a pegar? Ayer y antes de ayer han estado hablando con las FARC
Yo al principio estaba de puente, ya esta persona permitió de que le diera los teléfonos a las FARC, ellos ya se encontraron, yo les hice un encuentro obviamente continuo, pero es para demostrarles de que sí es posible un caso extremo como este, que hoy en día están hablando, están tomando café y que por el otro lado, Timo está buscando las razones para poder explicar. Esas son las situaciones que a la final uno va viendo que son claves en este proceso de reconciliación. Y me parece también relevante la slide número 20. Tuve la oportunidad de trabajar con militares amputados y con mamitas que perdieron a sus hijos en el campo de batalla. Ahí vemos esa foto superior en donde ustedes encontrarán a Timo arriba y algunos miembros de las FARC, pero la anécdota divina de este encuentro es que, pues, ahora, es un encuentro que dura muchos días para ambas partes, eso lo quiero reiterar. Cuando se encuentran, después de todo un proceso, terminan firmando un pacto de perdón. Y eso fue en febrero. Y hace 2 meses, las FARC pusieron una tutela contra el Estado para que el señor que está en silla de ruedas tenga el derecho a la salud. Vaya contradicción que sean las FARC quienes estén buscando que se restablezca la salud de alguien que fue afectado en combate con ellos. Esto es para mostrarles que sí es posible la reconciliación. Entonces, lo que hemos logrado con distintos encuentros es que no solamente nos quedemos en el encuentro, es que esto trascienda en el hacer, en el convivir. Por eso es tan importante y hace parte de la Comisión de la Verdad, le interesa la verdad. Y nosotros todo esto estamos aportándole a la Comisión de la Verdad. Pero a la Comisión de la Verdad le interesa además que haya convivencia. Estamos aportando a que esta convivencia se dé. Y eso es fundamental. Y lo mismo, estamos, digamos, allanando el camino para que estos grupos con que estamos trabajando se sientan ya tranquilos, perdonen, reconciliados y que levanten el teléfono y ya hablan con las FARC tranquilamente a quienes fueron sus victimarios. Ya les conté mi historia. ¿Qué diferencia hay entre perdonar, que es legítimo querer o no querer perdonar? Yo pienso que es un proceso interior muy íntimo y muy profundo. Y reconciliarse. A ver, el perdón es individual. El perdón es tuyo y tú tienes el derecho a que al otro que te hizo tanto daño le digas, ok, pasemos la página. La reconciliación es de 2 o más. Ese es el principio que hay. Muchas veces, es más, las FARC nunca supieron que yo los había perdonado, ¿sí? En el año, hace 10 años, sino vinieron a enterarse cuando yo fui a La Habana y que fui amable con ellos, exigente sí, para que lográramos hacer todo esto, y logramos la reconciliación cuando hicimos ese encuentro. Hicimos 3 encuentros de las víctimas del Nogal con las FARC. Yo les voy a decir, al principio era como de locos, ¿cómo así de que las víctimas iban a encontrar con la FARC? Y eso, las víctimas lloraban y decían, no, yo con esos señores no quiero nada, y si me matan, y si yo les digo que son unos monstruos, y entonces van y le pegan un tiro a mi familia, y yo les decía, no, eso no va a pasar, entonces mándame un papelito. Eso es para decirles que, y reitero, esto es un proceso. Los procesos tú tienes que garantizar de que se van dando. Y con el tema del perdón, no es como los que hemos sido mamás y papás. Los niños, hay niños que caminan más rápido que otros. Igual con las víctimas. Habrá víctimas que nunca perdonen. Igual. Hay niños que nunca hablan o no caminan. Igual. Por eso yo digo, esto hay que permitir que sea un proceso. Yo lo que yo hago es que yo soy partera y yo ayudo a que ese parto sea más fácil,
y terminen las víctimas en su llanto y en su dolor, entendiendo por qué tanta ira, por qué cargan tanta ira, pero también con las FARC. Y yo tengo una anécdota maravillosa en uno de esos encuentros que íbamos a hacer, que me encuentro con alguien de las FARC, que me dijo, yo voy a decir que, yo, le dije, vas a encontrarte con las víctimas, ¿qué le vas a decir? Ah, que yo también fui víctima. Y le dije, ¿y tú crees que es pertinente que tú digas que tú fuiste víctima? Entonces le dije, ¿tú no crees que esto va a ser una revictimización? Se quedó pensando, porque es que en estos procesos hay que buscar cómo generamos el ambiente para ambos. Y fue todo un proceso también para mostrarle a esa persona de la FARC de en qué ambiente nos encontramos. Ese discurso usted puede decirlo en otro escenario, pero no a las víctimas, ¿sí? No a las víctimas. Berta, te voy a preguntar una cosa, ¿por qué perdonar? Uy, porque es quitarse un edificio de encima, porque es darse tranquilidad, porque cuando tú perdonas inmediatamente comienzas a atender a tu entorno de una manera amable, porque la verdad que es trascender, es el ejemplo que yo doy de perdonar cuando hago yo estos encuentros. Yo digo, mire, es como vamos a subir una montaña, y cuando uno sube la montaña, si uno no ha hecho ejercicio en la vida, se va a quedar en la mitad del camino. Y si no lleva el líquido adecuado y el morral adecuado, se queda en el camino. Pero así como uno sube la montaña, hay que saberla bajar. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando uno va subiendo, los que hemos sido deportistas, y uno va, se va dando cuenta de que cada paso uno puede darle más, dar más, dar más, dar más. Entonces ahí es donde está haciendo ese estiramiento, y es un crecimiento además de uno mismo, ¿sí? Pero además lo bonito de estos encuentros es que la víctima ve a su victimario como humano. Y yo siempre voy a tener que decir las anécdotas que me pasan en el primer encuentro de las víctimas del Nogal con la FARC, cuando yo les dije, ahora se van a sentar a trabajar conjuntamente valores y comportamientos para la reconciliación. Las víctimas me miraban, oiga, esta se chifló, ¿cómo me sentó con este? Pero al ratico les estaban preguntando qué comen, de qué viven, son casados, ¿sí? Cómo duermen, los mosquitos, las culebras, el perro, el gato, todo lo que pasaba en la selva, y eran atacados de la risa. Entonces hay un tema de humanización, y es humanización de ambas partes. Claro, Berta, nos quedan 3 minutos y me gustaría que nos contaras para ti, ¿cuál es el desafío? Ya nos hablaste del desafío para la reconciliación de las víctimas y de los victimarios, pero ¿cuál es el desafío para que la sociedad colombiana y la comunidad internacional entienda el valor de imágenes que tú tienes en tus fotos? La imagen en la JEP de ver a guerrilleros o a comandantes guerrilleros, excomandantes guerrilleros y excomandantes paramilitares abrazados con otro hombre absolutamente excepcional en Colombia, que es el padre Francisco de Ruco Mación de la Verdad. ¿Cuál es el reto para que la sociedad colombiana y la comunidad internacional entienda el valor de un momento que parte la historia de la guerra y de la paz como es? ¿Cuál es el desafío? El desafío está en nuestras creencias y en nuestros valores. Cómo entender y cómo buscar a través de estos diálogos, primero lo llamamos diálogos transformadores, estos diálogos, de que sí podemos tener puntos de unión, ¿sí? Y el diálogo no se hace con 1000 puntos de unión, no. Yo siempre busco, en cada grupo hay 2 temas, no más, con los que vamos a dialogar. Ya yo trabajé con empresarios muy importantes de este país. No han querido que esto se salga a los medios de comunicación, pero es eso.
es cómo logramos encontrar y cómo generar esos diálogos. Y en esos diálogos, inclusive con empresarios, unas frases que se repitieron, porque eso todo se sistematiza, que decían, nos encontramos con la otra Colombia y nos damos cuenta de esa humanidad que no es tan distinta. Somos padres, somos madres. Entonces, para mí el desafío es que nos demos la oportunidad de generar esos diálogos, ¿sí? Y con esos dos puntos de unión, ahí comenzar a generar cómo construir esos elementos para que no sigamos en la polarización. Lo otro, normalmente estamos en la tendencia de pensar en yo. Otros pensamos en nosotros cuando pensamos en mi familia, en mi unidad más chiquita. Pero ¿qué hacemos si ahora en mi concepto comenzamos a trabajar en él todos nosotros, todos? Y creo que ese es el secreto. Y voy a decir algo adicional, el acuerdo de paz, la gente piensa que el acuerdo por decreto automáticamente reconcilia. No, y eso no quedó en ninguna parte escrita y lo he dicho en muchos lados. El acuerdo es un documento escrito. Ahora la reconciliación es de seres humanos, de corazones. Y esa es la parte que nos toca trabajar a fondo y esto nos va a tocar por lo menos 3 generaciones. Yo espero que a mis nietos les dejemos un país en donde no estemos que jalándonos el uno al otro. Y ese es, digamos, como uno de mis grandes retos y por la que estoy Ese es trabajando. el compromiso ético de nuestras generaciones. Y para cerrar, a pesar de las masacres que se siguen dando a los líderes y lideresas sociales a quienes enviamos un pensamiento, a pesar de los incumplimientos que han tenido consecuencias devastadoras por parte del gobierno a aquellos y aquellas de las FARC que se mantienen firmes, a pesar de las disidencias de las FARC que están creciendo y reclutando, a pesar de que la devolución de tierras a los campesinos no ha tenido lugar a la velocidad que queremos. Hoy, Berta, tú, víctima de las FARC y constructora de paz, ¿crees que hay esperanza? Cada encuentro me ha demostrado de que sí es posible. Y uno de los grandes retos es que la verdad, el perdón, la reconciliación, la reparación no puede politizarse. Y eso es lo que yo he visto, que se politiza. Entonces, y el otro reto es para decirle al mundo entero y a ustedes que me están escuchando, es pensemos de que las FARC también están en su propio proceso de decir la verdad. Yo no los estoy disculpando, yo siempre he dicho, no acepto lo que hicieron, nada, ni secuestro, ni terrorismo, ninguno de esos actos, pero tengo sí que decir de que ellos están subiendo esa montaña que yo les pinté hace un rato. Ellos la están subiendo y les está costando. Y están demostrando de que sí, de que ahí van songo, sorongo y que están diciendo verdades. ¿Sí? 13 años se demoraron para decir que pusieron la bomba de las FARC. Se En demoraron. Nogal, sí. 13 años y nos las dijeron a nosotras, no le dijeron a nadie más, a nosotros. Se demoraron para decir que había reclutamiento. Lo dijeron hace 3 semanas. Es un proceso. Pidieron perdón por el tema de secuestro. ¿Cuántos años duraron haciendo secuestro? Lo dijeron hace 2 semanas. Sí. Es un proceso. Entonces, Colombia, país, personas, pensemos cuántas veces nos cuesta a nosotros hacer dieta, dejar de fumar y hasta montar bicicleta, cuánto nos cuesta. Entonces, es un proceso. Es un proceso. Yo creo que eso es lo que nos queda de esta conversación, sin duda tan interesante. Es un proceso que las FARC digan las verdades que le deben al país, al mismo tiempo pedir que también digan las verdades los militares y los paramilitares que se aliaron con prestantes familias de Colombia y que al igual que las FARC tienen una responsabilidad gigante en el desangre de este país. Y es un proceso también que la sociedad entienda que el perdón quizás y la reconciliación seguro es el único camino. Al festival, a Berta por su trabajo incansable, persistente,
por hacer realidades utopías. Muchísimas gracias, y gracias también a todos por escucharnos, al festival por darme esta oportunidad. Sigan adelante acompañándonos desde donde estén, a quienes creemos que nuestro único compromiso ético es entregarle a los niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los hijos de sus hijas un país en paz. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Berta Lucía por luchar y creer en una verdadera reconciliación del país. Esperemos que la sociedad colombiana acepte este proceso de cambio y de reconciliación. Muchas gracias a Natalia Orozco por esta maravillosa entrevista y muchas gracias a todo el público que nos sigue durante el festival. Los invitamos a que nos acompañen mañana en la segunda parte al homenaje al maestro Víctor Gaviria. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta mañana.